Hablaremos de San Ambrosio, Oh. uno de nuestros... Amigos del Santoral. Claro. Dice Paul Johnson, y lo debe decir en su libro ¿Por qué soy cristiano? ¿Se llama? No, ese es de... O Historia del cristianismo. Ese era de Bertrand Russell, es una historia del cristianismo. Historia del cristianismo, de Paul Johnson. No, pero... ¿Por qué no soy cristiano? ¿Por qué no soy cristiano? Bertrand Russell, totalmente, totalmente. Yo que nos aparece el espíritu. Bueno, dice Paul Johnson, lo dirá donde Ahí quiera está. después de todo, Sí, es cosa de él. que con Ambrosio tenemos la primera imagen del cristiano como figura del régimen establecido y miembro del orden gobernante. Nació Ambrosio allá por el 340 y fue obispo de Milán desde el 373 al 397. Dicen que podemos saber cómo era porque un mosaico que reproduce su figura parece que fue tomado del natural. Aparece Ambrosio seguramente como lo conoció San Agustín. El rostro alargado, los ojos enormes, la frente despejada. Como sabemos, parece que Ambrosio fue quien convirtió al cristianismo a Agustín, que era maniqueo. Maniqueo y libertino. Maniqueo y libertino. Se asegura que la conversión de Agustín tuvo que ver con el trato erudito que con él tuvo Ambrosio. El propio obispo, Ambrosio, llevó a Agustín a un estanque profundo en la Catedral de Milán y lo sumergió completamente desnudo 3 veces. Después lo vistió con la túnica blanca y le entregó un cirio, El servicio era solemne y estaba precedido por las primeras lecciones de catecismo. Bajo la guía de Ambrosio, Agustín sintió que estaba uniéndose a una organización impresionante y de enormes posibilidades. Justamente esa organización cristiana era hija de muchos de los preceptos de una ortodoxia que como obispo de Milán, Ambrosio se había encargado de establecer. Exactamente, era el inventor de algún modo de eso que iba a ser dogma, para decirlo claramente. El papá de Ambrosio procedía de la clase social más elevada. Como prefecto pretoriano de Galia, gobernó una enorme extensión de Europa occidental y fue uno de la media docena de civiles más importantes del imperio. Ambrosio fue elegido para ocupar el trono episcopal de Milán, que por entonces era una ciudad que había adquirido más poder que Roma. Esta elección tenía ciertas razones geopolíticas. La herejía de Arrio estaba llegando a Occidente, y por ese motivo las autoridades designaron en Milán a Ambrosio, que era firmemente trinitario. El nivel de poder ejercido por Ambrosio durante el tiempo en que gobernó la iglesia de Milán fue algo que hasta ese momento ningún eclesiástico había logrado. Influyó notablemente sobre la política de sucesivos emperadores occidentales, Graciano, Valentiniano II, Teodosio. Por primera vez un jefe de la iglesia pasaba por sobre las autoridades del imperio. Un ejemplo. Ambrosio excomulgó a Teodosio porque había ejecutado una represalia masiva contra los ciudadanos de Tesalónica, que parece que habían asesinado a un comandante del ejército del imperio. Y Ambrosio exigió al emperador que aceptara la penitencia pública antes de ser readmitido en la comunión. Digo, después de haberlo excomulgado, le pidió que aceptara su reincorporación, pero que también que admitiera una gesto de humildad, el penitencia. arrepentimiento, claro. Ambrosio elaboró una teología pastoral y una ley canónica que suministraron respuestas a todos los interrogantes suscitados por la vida cristiana. Quizá no hubo hombre que representase un papel más importante en la creación de la estructura de creencias prácticas que rodeó al europeo durante esos tiempos y en la Edad Media, ¿no? Recordemos que todavía estamos en la antigüedad. Pero absolutamente. Todavía estamos en la antigüedad. En Milán, en la gran basílica nueva que él terminó en 386, nació el prototipo de lo que fuera después la catedral, con la misa diaria, las plegarias matutinas y vespertinas, ceremonias especiales destinadas a conmemorar a los santos, etc., ¿no?
Ambrosio dramatizó los servicios, fue quien promovió el empleo de espléndidas vestiduras y el canto antifonal de salmos e himnos métricos. Empleó cantantes profesionales, pero también educó a la congregación en el canto. Creía que el canto expulsaba a los demonios, y yo creo que tenía razón. Totalmente. Hay que decir que Ambrosio no fue el primer autor de himnos de Occidente. Había llegado hasta nosotros, o han llegado hasta nosotros algunos esfuerzos anteriores de un tal Hilario de Poitiers, pero Ambrosio tuvo el talento de producir versos que eran fácilmente recordables y adaptables a la música. Eran jámbicos en estrofas de 4 líneas con 8 sílabas por línea. A mí me parece que debe ser una especie de cuarteta. De copla, ¿no? Sí. Una especie de coplita, ¿sí? En su lucha por derrotar a paganos y arrianos, Ambrosio fue el primero que desarrolló sistemáticamente el culto de las reliquias. Milán era pobre en ese aspecto. No tenía mártires tutelares. Roma contaba con la combinación imbatible, aunque discutible, ¿no?, de San Pedro y San Pablo. Claro. Constantinopla tenía a Lucas y a Timoteo. En Jerusalén estaba la silla de Santiago, la cabeza de Juan el Bautista, las cadenas de San Pablo. Ambrosio manifestaba un interés fanático por todas las reliquias. El gobierno de Teodosio, ya citado, estaba preocupado. Al emperador lo enojaban los monjes que robaban los restos de hombres santos y que los vendían por partes. Entonces prohibió trasladar cadáveres y traficar con las reliquias. Pero Ambrosio no le dio bolilla. Sus fieles estaban aterrorizados por los demonios. Los dioses paganos destronados se habían incorporado al séquito de los diablos. Los huesos y otras partes de hombres justos brindaban la mejor protección contra los enjambres malignos. Ambrosio supuso que aquella iglesia que estuviese bien provista de esos tesoros irradiaba un poderoso círculo protector e inició esa práctica. Durante la consagración de la Basílica de Milán, descubrió providencialmente los esqueletos de los santos Gervasio y Protasio. Mirá qué suerte tienen algunos. Qué cosa, ¿no? El episodio estuvo acompañado por la curación de un ciego. Siguió la exhumación de los cadáveres de los santos Agrícola, Vitale, Nazario y Celso. En el caso de Nazario, parece que la sangre del mártir estaba fresca. Entonces apareció incluso un demonio que trató de interrumpir el sermón de Ambrosio, pero el obispo lo refutó y lo silenció. Luego se procedió a empapar lienzos, pantalones, con la sangre milagrosa y se enviaron a todos los rincones de Italia y la Galia. Dicen que Ambrosio se atenía a una extraña cosmología. Distinguía entre el paraíso y el reino de los cielos, que según él era un ámbito más alto, y estaba habitado por Constantino. No venía mal, ¿no? Sí, sí, claro. Trabajó Ambrosio sobre muchos aspectos de la conducta clerical. En su tiempo la Iglesia tendía a aportar la tonsura que caracterizaba algunas sectas paganas, pero la opinión estaba dividida. Algunos ascetas llevaban el pelo largo. Hilarión se lo cortaba una vez al año, me refiero al pelo. Sí, claro. Más precisamente el domingo de Pascua. O sea que se lo hubiera cortado el domingo pasado. Ahí va el pelado ese, sí. Máximo el Cínico. Es raro llamarse Máximo y ser cínico. Que era obispo de Constantinopla, era criticado por sus largos cabellos rizados, muy admirados por las damas adineradas de la ciudad. Jerónimo decía que los cabellos debían tener la longitud suficiente para cubrir un poco de piel. Ambrosio dictaminó que debía llevarse más largo en invierno, un hombre práctico. Claro. También fue el primer obispo que se ocupó extensamente del problema sexual. Bien, ¿Qué bueno, problema? Claro. Entendía claramente que una vida conyugal plena era incompatible con una carrera en la iglesia. No le gustaban, y por ese tiempo lo sabía, Sí. los obispos casados. Temía la creación de una casta sacerdotal con obispos hereditarios. Bueno. Según él, los hombres casados que habían sido ordenados como obispos debían dejar de cohabitar para no engendrar hijos, ¿no? A juzgar por sus escritos, no parece probable que Ambrosio haya sido un hombre muy sexual.
Sus juicios estuvieron más bien influidos por su experiencia pastoral, no personal. Sí, sí. Era consejero espiritual de muchas damas, muchas de ellas protagonistas de infortunios conyugales. Esos relatos llevaron a Ambrosio a adoptar una actitud pesimista respecto de la condición matrimonial, por lo menos como promotora de la felicidad, ¿no? Sus escritos abundan en comentarios tales como: incluso un buen matrimonio es la esclavitud. Bueno, Un sabio. un verdadero sabio, realmente. Aconsejó a sus penitentes femeninos que ayunasen y, si era posible, que evitasen completamente el alimento durante una semana o más. Esto, según él, preservaba la belleza y la salud y facilitaba la castidad o la continencia. Pero el curso más apropiado para una mujer era la virginidad. Una virgen, decía Ambrosio, podía redimir el pecado que sus padres habían cometido al concebirla. Sí, vamos. Ambrosio adoptó en este punto una postura anticuada, que fue puente entre la vestal pagana y el convento de clausura. Las vírgenes no debían ir con frecuencia siquiera a la iglesia. La verdadera virgen debía guardar silencio perpetuo. Y fue notablemente riguroso al respecto. Una virgen de quien se sospechara que había dejado de serlo debía ser afeitada y obligada a hacer determinada penitencia de por vida. No sé qué penitencia. Bueno, Ambrosio relacionaba la pureza espiritual y sexual de una virgen con la limpieza. Y así sus vírgenes eran inmaculadas, ¿no? Su Virgen María, que se convirtió finalmente en estereotipo hasta hoy, Sí. usaba el blanco, el plata y el celeste, Claro. los que se consideraban más limpios. Y este Ambrosio, aquel que había impresionado a San Agustín, leyendo en silencio, ¿no? Murió en 397 a los 50 años de edad. ¿A quién quiere dedicar Yo creo, Alejandro, esta que recordación? Ambrosio es una persona que se merece buena parte de nuestras admiraciones de estos momentos, porque, digo, a ver, pensemos un momento. A veces uno se asombra, lee la historia del Cristo y dice, pero ¿cómo estas conductas del Hijo de Dios no se condicen con aquellas cosas? Bueno, la Iglesia es un gran invento, ciertamente, como institución, como fuerza de poder, paralela o tan importante como el Imperio Romano, con la ventaja o con el beneficio de que sobrevivió al Imperio Romano y que ha sobrevivido a muchas otras formas de poder. Y si hay alguien que le dio al cristianismo esa capacidad poderosa, fue primero San Pablo y después San Ambrosio, sin la menor de las dudas. Fue un gran político y fue sobre todo un gran conocedor de la psiquis humana, en el punto en que supo que, bueno, esto que él decía así, la música puede ser que las canciones espanten a los demonios. Ciertamente, el refugio de lo mejor de la especie humana está en esas cosas, y la mejor forma de difundirlo es con las películas. No había películas, había teatro, había este tipo de ritualizaciones que se hacían en las iglesias. Lo podríamos conocer como el inventor de las oraciones también. Y además, lo interesante es que haya logrado convencer a un tipo que, además de maniqueo, era libertino, un tipo al que le gustaban, Que después se convirtió en una de las altas figuras de la Iglesia de todos los tiempos. Exactamente, porque también Agustín es aquel que después va a marcar el rumbo del dogma y se va a encargar de diferenciar la ciudad de Dios de la ciudad de los hombres. Estaba pensando en una anécdota que circula por ahí sobre un muchacho alemán, Martín Lutero, a quien, cuando empezó a tener problemas con la jerarquía, se le dijo, bueno, ¿y a dónde terminarías si fueras echado de la Iglesia? Y Lutero, más irónico, igual que Máximo, que descriptivo, le dijo, entonces finalmente estaría bajo el cielo. Creo que lo que Ambrosio hizo fue la posibilidad de darle a todas las personas, sin por ahí una profundidad reflexiva como la que podía tener él, un erudito de la lectura, esto de, llegado el momento de las grandes decisiones, estar efectivamente bajo el cielo y así disfrutarlo en silencio. Y Silencio es el nombre de este tango, que recuerda también que fue Ambrosio el primero que realizó la operación mental de leer en silencio. Antes se leía hablando, pero no por una costumbre mundana, sino porque si no el cerebro no estaba acostumbrado a realizar Recordemos además que no había puntuación, era mucho trabajo leer realmente. Claro, claro. Algunos dicen que eran porque no había signos de puntuación, entonces había que leer en voz alta. No. No es solamente eso, que también podía dificultar la lectura, sino la operación. El pasar, el saltear la verbalidad.
Directamente iban del signo a la incorporación al pensamiento. Y entonces este tango se llama, por eso, Silencio, lo canta Carlos Gardel.